Buenas tardes a todos. Para las personas que se están uniendo por primera vez a nuestra serie de charlas, yo soy Mauricio, soy gerente de la Fundación Esperanza. Esta es nuestra tercera sesión de charlas de las charlas que estamos organizando. Bueno, sin más y también para poder economizar nuestro tiempo, vamos a comenzar nuestra charla de hoy. Hoy está con nosotros la licenciada Alicia Rosito. Ella es terapeuta cognitivo-conductual. Ella es socia fundadora del Centro de Actitud TEA. Es una persona que me consta que tiene mucha experiencia con el trabajo con personas en el espectro autista. Ella va a hablarnos acerca de la discapacidad y cómo esta discapacidad en niños y adolescentes está siendo afectada por la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias a todos por la invitación a la Fundación Esperanza, justamente por tenerme en cuenta. Bueno, antes de comenzar un poquito les quiero comentar quién soy yo. Sí, yo soy psicóloga clínica, trabajo en el área clínica con adultos, más enfocado en lo que sería depresión, ansiedad, y también terapeuta grupal para personas con ansiedad social. También estoy en el Centro Actitud TEA, que es prácticamente una de mis pasiones, por decirlo de alguna manera. Aquí trabajo con niños y adolescentes que tienen autismo, específicamente, ¿verdad? La presentación justamente se llama es cómo podemos afrontar esta pandemia o este nuevo, ¿cómo es que se dice? Esta nueva problemática mundial en niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Como yo les comenté, mi experiencia es trabajando con niños que tienen TEA, entonces me voy a enfocar básicamente en esa área que es mi especialidad, ¿verdad? Antes de empezar a hablar de discapacidad, de qué podemos hacer con los niños con discapacidad en este tema del coronavirus, a mí me interesa muchísimo hablar un poquito de lo que sería neurodiversidad. En muchas charlas que estuve presente, ¿verdad? Me gusta comenzar con este tema para poder entender un poquito más de lo que estamos hablando en cuanto a discapacidad como tal, ¿verdad? O diferencias, ¿verdad? ¿Qué es neurodiversidad o a qué nos podemos referir con el tema del término neurodiversidad? Justamente se refiere a que las diferencias cerebrales son netamente eso, ¿verdad? Entonces, condiciones como lo que sería el trastorno de déficit por atención, autismo no son anormales, sino que son solo variaciones del cerebro humano. Así como están las personas con ciertos gustos, con ciertos tipos de personalidad, ¿verdad? Todos somos diferentes y lo que queremos justamente es de que con este tema de la neurodiversidad es tratar de aceptar, entender y comprender a las personas que son diferentes a nosotros. Todos tenemos un procesamiento cerebral diferente y estas personas con algún tipo de condición o con algún tipo de discapacidad justamente no son anormales como la mayoría lo suele tildar, ¿verdad? Entonces hablamos de una neurodiversidad, diversidad neurológica, en cual supone un desarrollo neurológico atípico, netamente diferente al común de las personas, ¿verdad? Lo que queremos es justamente de que sea reconocida, respetada como tal y que podamos, ¿cómo es que se dice? Que podamos entablar una interacción entre la sociedad, ¿verdad? Y poder aceptar esas diferencias humanas que todos atravesamos, ¿verdad? En cuanto a términos también, para ir tocando ese tema, ¿verdad? Hablamos por ejemplo, como decimos, personas con discapacidad, personas con autismo, personas con depresión. ¿Por qué hablamos con la palabra esa, con, verdad? Porque justamente lo primero que queremos hacer es hablar de que una persona, en primer lugar, es una persona y luego tiene una condición o luego tiene una enfermedad. Muchas veces solemos hablar de que solemos decir, yo soy diabética, yo soy ansiosa, yo soy depresiva, ¿verdad? Entonces tratamos de, en primer lugar, yo, María, tengo ansiedad, yo, María, tengo
depresión. Yo, María, tengo autismo, ¿verdad? Entonces, primero viene la persona y luego viene su condición por detrás, ¿verdad? Bueno, hablando un poquito de términos así de manera general, hablamos de que engloba deficiencias, engloba limitaciones de actividad y restricciones para la participación dentro de la sociedad. Actualmente estamos hablando de una sociedad que pone barreras, ¿verdad? Una sociedad que lo que está atravesando es de que no puede incluir a las personas que son diferentes, ¿verdad? Entonces, la primera barrera que vemos es la de la sociedad, ¿verdad? Entonces, denota aspectos negativos en cuanto a la interacción entre personas con un problema de salud, ya sea parálisis cerebral, síndrome de Down, depresión, ¿verdad? Primero está la dificultad propia de la persona, pero también se suman lo que serían las barreras que tiene la sociedad o un contexto social en el que la persona vive, ¿verdad? Haciendo un poquito de historia, en los años 70, la visión de lo que era antes la discapacidad se fue modificando, justamente motivada por una organización de personas con discapacidad. Antes, el tema de la visión de la discapacidad era centrado en la persona, en mirar sus diferencias, en mirar sus dificultades, en mirar sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, a las personas que tenían algún tipo de discapacidad se las segregaba, se las institucionalizaba, colegios especiales para tal cosa, ¿verdad? Se denotaba mucho de lo que serían sus diferencias, ya sean físicas o sus diferencias cognitivas. Sin embargo, ahora con la nueva visión, gracias a estas organizaciones, ¿verdad? Hablamos de una visión más completa, ¿verdad? En donde hablamos de persona-sociedad, ¿sí? La discapacidad justamente resulta de la interacción entre las personas con desafíos y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan de que las personas con algún tipo de diferencia puedan participar de manera plena y activa en una sociedad. Entonces lo que actualmente estamos viendo es de que la sociedad es la que está limitando, y a veces esos límites son límites tan pequeños, ¿verdad? Que lo podemos, o sea, trabajando en conjunto podemos hacer de que estas personas que tienen un procesamiento diferente al nuestro, ¿verdad? Un poquito más dificultoso, entonces estas personas se pueden incluir dentro de lo que sería la sociedad y lo que sería la comunidad, ¿verdad? Entonces está en manos de nosotros, de los profesores, en manos de la fundación, ¿verdad? En manos de nosotros los terapeutas, de que tengamos una sociedad un poco más inclusiva en lo que serían las personas con discapacidad, ¿verdad? Según la OMS hablamos de 4 tipos de discapacidad, ¿verdad? Hablamos de la discapacidad física, la discapacidad motora, que justamente vemos las personas que pueden ser una discapacidad física ya de nacimiento o una adquirida. Ahora vemos mucho una discapacidad física con los accidentes de moto, ¿verdad? Discapacidad sensorial en cuanto a ya sea una discapacidad visual, una discapacidad auditiva. Hablamos de una discapacidad intelectual en cuanto a déficit de inteligencia y demás cosas, ¿verdad? Y una discapacidad psíquica, que justamente es de lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Hablamos de los trastornos mentales, las enfermedades mentales, que justamente ahora con este tema de la pandemia es como que se va exacerbando ciertas dificultades o ciertas alteraciones a nivel de enfermedades mentales, ¿verdad? Están iniciando ahora y ahí entra lo que sería el trastorno del espectro autista. Bueno, ahí les quise hacer este pequeño resumen de lo que habla la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, ¿verdad? Dice de que en todo el mundo las personas que tienen discapacidad, ¿verdad?, tienen peores resultados en cuanto a resultados académicos, menor participación económica, las tasas de pobreza son mucho más altas que las personas sin discapacidad, justamente por todo ese obstáculo que las personas con discapacidad tienen que enfrentar cuando hablamos de inclusión a una escuela, de inclusión laboral, de inclusión en un ambiente educativo, ¿verdad?, en la comunidad misma, ¿verdad? Y habla de que la discapacidad justamente es parte de la condición humana, ¿sí? Todos en algún momento
en el mundo, ¿verdad? Habla de un estimativo de que casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas. Ahora estamos viendo, como les comenté recién, el auge de los accidentes de moto, ¿verdad? Y las personas estarían iniciando con una discapacidad física. Actualmente que se están exacerbando ciertos trastornos mentales, estamos empezando en una pandemia, como se diría, de vuelta, ¿verdad? En trastornos mentales, entonces eso puede ser una discapacidad temporal o incluso puede llegar a ser permanente en algún momento, ¿verdad? Entonces la discapacidad no está tan lejos de lo que es nuestra actualidad teniendo en cuenta la pandemia, ¿verdad? Así que todos de alguna manera nos estamos tratando de adecuar, ¿verdad? Estamos tratando de ver nuevas maneras de vivir. Y teniendo en cuenta las personas con discapacidad que tienen algún tipo de dificultades, ¿verdad? Es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, estamos los terapeutas, están los padres, están los profesores, están los miembros de la comunidad que deberíamos de empezar a buscar estrategias de cómo poder hacer de que esta pandemia sea un poquito más llevadero en todo este proceso, ¿verdad? Bueno, justamente como les estuve comentando, ¿verdad? Como padre, como cuidador, como profesor, como terapeuta, ¿verdad? Trabajar con algunos niños con discapacidad, con personas con discapacidad, con adolescentes con discapacidad, ¿verdad? Es muy complicado porque justamente aparecen muchas conductas disruptivas actualmente, ¿verdad? Por todo lo que conlleva el encierro y esta cuarentena por la que todos estamos atravesando, ¿verdad? Tengo entendido que muchas terapias se fueron cerrando, Senadi hasta ahora yo tengo entendido que todavía no está abriendo, Teletón también sigue cerrando, pero están haciendo sus intervenciones de manera virtual, ¿verdad? Estas instituciones están activas constantemente, ¿verdad? Pero de manera virtual, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta de que las personas con discapacidad muchas veces necesitan ese acompañamiento presencial, teniendo en cuenta a veces el estado socioeconómico de la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un niño con discapacidad en la casa y con esta pandemia se vuelve súper complicado porque recae todo el plan de tratamiento de alguna manera recae sobre los padres, ¿verdad? Entonces ahí están los terapeutas que de alguna manera estamos tratando de poder acomodar un poquito, ajustar y tratar de ayudar a las personas en sus casas y en sus hogares, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos implementar para poder afrontar la pandemia con niños que tienen una discapacidad intelectual? Hablamos de algo muy, muy importante que serían las rutinas, ¿sí? Una de las cosas más complicadas que tiene la pandemia es la incertidumbre, es ese miedo de no saber qué va a pasar, de no sabemos si a mí me va a agarrar, no sabemos si es que a fulano le va a agarrar, ¿verdad? No sabemos si es que va a venir una vacuna, no sabemos en qué momento estamos, ¿cómo es que se dice?, a salvo o no dentro de lo que sería nuestro día a día, ¿verdad? Entonces la incertidumbre es parte del proceso y es muy, pero muy complicada para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, ¿verdad? Lo que podemos hacer para tratar de ayudar con eso, porque justamente detrás de lo que sería incertidumbre hablamos de que las personas se ponen ansiosos, se ponen nerviosos, justamente por ese no saber qué va a pasar mañana. No sé cuándo va a terminar este COVID, no sé cuándo me voy a ir al colegio de vuelta, no sé cuándo le voy a volver a ver a mi compañerito, no sé cuándo le voy a volver a ver a mis abuelos. Pero entonces está ahí constantemente la incertidumbre dentro de su día a día y también dentro del día a día de nosotros, ¿verdad? Pero para ellos es mucho más difícil poder entender y comprender lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, sería interesante poder preparar un calendario semanal, ya sea un calendario por día también podría ser, ¿verdad? Esto les va a ayudar a poder visualizar qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que va a esperar para mañana.
Supongamos un calendario semanal, bueno, hacemos un cartelito de lunes a viernes, lunes, tarea, martes se va a ir al parque, ahora que estamos un poquito liberados con el tema de las restricciones, miércoles llamada, ¿cómo es que se dice? Llamada virtual con la tía, ¿verdad? Y tratar de estructurar su agenda, ¿verdad? Justamente ellos son mucho más sensitivos a los cambios, ellos tienen una necesidad de control, de controlar el ambiente y controlar lo que van a llegar a hacer, pero entonces sería bueno preparar un horario para despertar, un horario para dormir, horario para hacer actividad física, justamente para descargar toda esa tensión que ellos constantemente están teniendo, están pasando, ¿verdad? Establecer un horario parecido al de la escuela, sí es muy importante de poder separar cuándo vamos a hacer ciertas cosas. Cuando es hora de hacer tarea, bueno, es hora de hacer tarea. Cuando es momento de ocio, bueno, es hora de ocio, ¿verdad? Cuando es momento de ponernos a hacer alguna actividad con los padres, ¿verdad? Hacemos esa actividad, ¿verdad? Para tratar de organizar mejor el día a día de los niños. Justamente por este tema de la falta de control que ellos tienen una necesidad de controlar y de saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, si es que vienen a desestructurar su día a día, es como que se vuelve una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es anticiparnos antes de que pasen ciertas cosas para que ellos puedan tener control de la situación y evitar justamente ansiedad, evitar berrinches, evitar irritabilidad, ¿verdad? Bueno, con el tema de la enseñanza en el hogar, este es uno de los puntos más importantes que muchos profesores están sobrepasando, muchos terapeutas, todos los padres, los tíos también estamos de paso ahí, ¿verdad? Tratando de implementar el tema de la educación en casa, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos con el tema de la educación en el hogar, ¿verdad? Es de que sea lo más productivo posible, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso, verdad? Utilizar materiales educacionales, ahí entran los profesores, ¿verdad? Que deberían de proveer a los padres materiales apropiados a su edad, a su nivel escolar. ¿Sí? Si nosotros los padres ya sabemos de que mi niño que tiene 8 años está más o menos a un nivel de primer grado, bueno, vamos a darle materiales de primer grado, vamos a hacerlos hacer de que ese aprendizaje sea acorde a su nivel intelectual, ¿verdad? Sería interesante poder desglosar esa información o esas tareas en pequeñas tareas, ¿sí? Explicar lentamente, ¿verdad? Para que el niño pueda seguir y entender el hilo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta siempre de que ellos tienen un procesamiento cerebral diferente, ellos aprenden de una manera diferente, ¿verdad? Es un poquito más lenta, ¿verdad? Pero una vez que nosotros tenemos conocimiento de cuáles son sus intereses, qué le gusta, cómo es que yo puedo enseñarle, qué sé yo, las matemáticas, cómo le puedo enseñar comunicación, ¿verdad? Entonces ahí es como que nosotros tenemos que tratar de desglosar, ¿sí? No le vamos a dar a un niño con algún tipo de dificultad que haga 3, 4 hojas de matemática, ¿verdad? O de comunicación. Entonces la idea es tratar de desglosar en pequeñas informaciones, ¿verdad? Que sean lo más corta posible. Evitar los periodos largos de estudio. 20 a 30 minutos así bien de calidad, si es que tenemos la posibilidad de que estos niños nos puedan prestar atención. A veces 20 a 30 minutos ya es mucho, ¿verdad? Entonces la idea es de que ellos se adecuen a una rutina y de que estos periodos en donde vamos a enseñarles matemática, donde vamos a enseñarles ciencias naturales, donde vamos a enseñarles historia o vamos a enseñarles cosas de preescolar, ¿verdad? Enseñar a cortar, enseñar a pintar, ¿verdad? Entonces tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿sí? Hoy vamos a hacer 15 minutos. Mañana, martes, vamos a hacer otros 15 minutos. Miércoles podemos intentar hacer 20 minutos. Si nosotros le forzamos a hacer las tareas, se puede volver un problema y no vamos a poder hacer de que los niños puedan aprender. Anticipar, esto es muy importante, ¿verdad? Anticipar de qué es lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar la tarea? ¿Cuántas hojas para que ellos tengan
Muchas veces en cuanto a tiempo es difícil de que ellos puedan entender los horarios o puedan comprender cuánto tiempo dura una hora, ¿verdad? Entonces, anticipándoles, poniéndoles hojas, número de ejercicios, ¿verdad? Cantidad de materias de lo que van a hacer, ¿verdad? Justamente eso para que sea más previsible y para bajar la ansiedad de los niños al momento de hacer las tareas. ¿Sí? Sería bueno poder elegir un lugar específico del hogar para hacer las tareas, un lugar tranquilo, un lugar con buena iluminación, un lugar en donde podamos, donde no haya ruido, ¿sí? Un lugar donde no se transite tanto, ¿verdad? No hacerlo en la cocina a las 11 de la mañana, porque ya sabemos que a las 11 de la mañana las personas ya están cocinando, ¿verdad? Entonces ahí va a ser mucho más complicado poder hacer que el niño preste atención a hacer las tareas, ¿verdad? Entonces, tratar de buscar un lugar adecuado para poder hacer esas tareas, ¿verdad? En cuanto a actividades sensoriales, muchas veces las personas con discapacidad, ya sea intelectual, con algún tipo de discapacidad mental, ¿verdad? Tienen dificultades en el procesamiento sensorial. ¿A qué me refiero con el procesamiento cerebral? De que las personas procesan de una manera diferente todos los estímulos, ¿verdad? Procesan de una manera diferente a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel táctil, ¿verdad? Muchos tienen una hipersensibilidad a todos estos estímulos que vienen del exterior o tienen una hiposensibilidad, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer actividades sensoriales que puedan estimular esos sentidos, ¿verdad? Sería interesante, por ejemplo, jugar con la espuma, una espuma de afeitar, con agua, puede ser también con plastilina, ¿verdad? Para tratar de, uno, estimular el área de motricidad fina, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y también para poder estimular los sentidos en cuanto a actividades sensoriales, ¿verdad? Hablamos también de que puede ser la arena, hay esas arenas que se venden en el súper, ¿verdad? Esas arenas cinéticas, plastilina, como les comenté, ¿verdad? Témperas, todo lo que pueda ser sensorial para que ellos puedan. Podemos también crear cajas, unas cajas, unos tuppers donde podemos meter arroz, podemos meter poroto, maíz, ¿verdad? Entonces los niños van a investigar esa actividad sensorial, ¿verdad? Y poder estimular estos sentidos, ¿verdad? Estar disponibles anímica y emocionalmente, ¿verdad? Tanto para los padres, los maestros como los niños. Si yo, mamá, si yo, maestra, ¿verdad? No estoy ahora con tiempo, no estoy con paciencia, no estoy con ganas, ¿verdad? Es mejor dejar de hacer esa tarea, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es de que los nervios vayan aumentando y los niños no pueden aprender de una manera óptima, ¿verdad? Entonces, también vemos de que muchas veces los niños a veces no están disponibles, ¿verdad? Para poder hacer ciertas tareas que requieren desafíos. Hacer tareas requiere desafíos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es de que ellos aprendan, y si los niños no están a nivel físico disponibles, mejor no hagamos la tarea. Si no están anímicamente o emocionalmente, mejor no hacer la tarea. Bueno, vamos a hacer mañana, vamos a hacer más tarde cuando sea un horario adecuado o cuando la persona esté disponible, ¿verdad? Reforzar positivamente cada tarea, ¿verdad? A cada actividad, a cada tarea cumplida, dar un halago, ¿verdad? Dar un refuerzo positivo en reforzar emocionalmente a ese niño, a su, ¿cómo es que se dice? A su desafío logrado, ¿verdad? Entonces, bien María por hacer esa letra, bien José por meter los encastres, o bien Josecito por pasarme los pinceles o sentarte, ¿verdad? Entonces, a cada pequeña cosa que los niños hacen, dar un refuerzo, que eso les va a ayudar a que la próxima vez ellos tengan más ganas de hacer la tarea, ¿verdad? A ver. ¿Cómo explicar sobre la pandemia a los niños? Mira, acá un punto muy importante en donde tenemos que hacer hincapié justamente por el tema de la comprensión, de que ellos puedan entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Muchas veces hasta a nosotros se nos complica mucho poder entender
qué está pasando, ¿verdad? Entonces, para los niños con algún tipo de discapacidad intelectual es mucho más complicado poder procesar, comprender y entender todo esto que estamos sobrellevando, ¿verdad? Como les comenté en el PPT anterior, ¿verdad? Y decía incertidumbre, ¿verdad? Permitir que los niños hagan preguntas, ¿verdad? Si ellos preguntan, bueno, vamos a responder, ¿verdad? Muchas veces cuando más ocultamos cierta información, los niños se pueden volver más irritables, se pueden volver más ansiosos, ¿verdad? Entonces, responder cada vez que ellos tengan preguntas, incluso es, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el COVID, hoy te vamos a explicar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y justamente lo que sería bueno es mantener esa simplicidad de los términos con los que vamos a hablar, ¿verdad? No le vamos a hablar sobre las vacunas, no le vamos a hablar sobre la mortalidad, ¿verdad? Porque son términos muy complicados, ¿verdad? Entonces hay que proveer simplicidad al momento de explicar qué es la pandemia, qué es el coronavirus, cómo se transmite el coronavirus, ¿verdad? Entonces hacerlo con términos simples, ¿verdad? Explicar que esto es un virus que puede propagarse a las personas cuando le tocamos, cuando estornudamos, cuando estamos hablando, cuando tocamos el picaporte de la puerta, ¿verdad? Cuando no nos lavamos las manos. Sería interesante de que dentro de la familia o dentro del círculo donde está el niño podamos consensuar información, ¿verdad? En donde ver hasta qué punto le vamos a dar información, hasta qué punto es bueno sobrecargar la información a los niños que de alguna manera no tienen tantas herramientas para poder enfrentar y sobrellevar el tema del encierro, por ejemplo, el tema de no ir a la escuela, el tema de no poder salir a la plaza, ¿verdad? Entonces, hacer un consenso familiar de qué tanta información le vamos a dar a los niños, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a los niños de que esta semana no vamos a salir a la casa de la abuela, bueno, la tía también le tiene que decir que esta semana no va a salir a la casa de la abuela. Entonces, es consensuar entre todos qué tipo de información vamos a darle al niño para no tener contradicciones, ¿verdad? Explicar la situación con todo tipo de formas de comunicación, explicar con palabras, ¿sí? Justamente como lo que estamos haciendo ahora, explicar con imágenes, ¿sí? Mientras más visual sea, es genial, ¿verdad? Explicarle con videos, hay muchos videos que salieron en YouTube, que salieron en las redes sociales de cómo explicarle a los niños de lo que es el coronavirus, explicarlo con historias sociales. ¿A qué me refiero con historias sociales? Es poder crear una historia, ya sea inventada de nosotros, ¿verdad? Que pueda entender el niño o fácil de entender, ¿verdad? Entonces, acorde a la edad o acorde al nivel intelectual de estos niños, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de imágenes? Muchas veces las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, los niños con trastorno del espectro autista, ¿verdad? Tienen un apoyo, un soporte genial cuando se habla con imágenes visuales, son mucho más visuales. ¿Por qué? Porque a nivel de comunicación y de lenguaje tienen algún tipo de dificultad. Entonces nosotros hablamos y las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, cuando tenemos una imagen acompañado de los gestos, acompañado de las palabras, es como que mucho más comprensible y puede quedar grabado dentro de mi cerebro y entender esa información que le estamos dando. Así que las imágenes son de apoyo súper importante para las personas con trastorno del espectro autista y también con personas que tienen discapacidad intelectual, ¿verdad? Evitar justamente hablar de la mortalidad del COVID, ¿verdad? Para que, o sea, ver cuál es la función de la información que yo le voy a dar al niño, ¿verdad? Si le vamos a contar cuántas personas mueren al día en Paraguay, bueno, ¿cuál va a ser la función? ¿Verdad? Entonces la idea es no sobrecargarlos a ellos emocionalmente de una manera negativa en información que realmente no tendría beneficios que ellos sepan, ¿verdad? Justamente para evitar que estén ansiosos, que estén nerviosos, ¿verdad? Para no angustiarlos de más, ¿verdad? Por eso justamente hablamos de evitar hablar de la muerte, de cuántas personas se mueren a nivel mundial o a nivel país, ¿verdad?
sí, los niños preguntan, ¿verdad? Si hay muertes o si hay una muerte, ¿cómo es que se dice?, cercana a nuestra familia, sí vamos a hablar y tratar de explicar eso de acuerdo a la necesidad que requiere, ¿verdad? Otro punto importante también que acá me pasé, me di cuenta, hablar sobre otras pandemias, ¿sí? Eh, los niños tienen curiosidad, ¿verdad? Y si es que ya muchas veces ya saben mucho más que nosotros, ¿verdad? Es justamente hablar sobre otras pandemias para tratar de tranquilizarlos. Bueno, con estas otras pandemias pudimos salir victoriosos, si podemos decir de alguna manera, ¿verdad? Y pasa lo mismo con este tema del coronavirus, es una buena manera nueva de vivir, ¿verdad? Entonces explicarles de que anteriormente pasó esto, cómo se solucionó, ¿verdad? Para tratar de tranquilizarnos de que esta pandemia o de que este tema de la cuarentena no va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de tranquilizarlos y no angustiar a los demás, ¿verdad? Evitar sobrecargar de información a los niños sobre el tema del COVID. Eh, si es que vamos a tener prendida la televisión, bueno, vamos a cambiar en otro tipo de canales en donde no hayan tanta información. Había momentos cuando la pandemia estaba empezando, todos estábamos encerrados, estábamos en cuarentena total y las noticias eran puras conferencias de Mazzoleni, ¿verdad? Entonces, sobrecargarnos de información hacía de que nosotros nos pongamos más nerviosos, más ansiosos, y era como un círculo vicioso de que no podíamos salir de eso, ¿verdad? Entonces, si es que vamos a dejar que ellos vean la televisión, de que ellos vean otro tipo de información, de que no sea todo referente al COVID, justamente para evitar esa ansiedad o ese nerviosismo en ellos, ¿verdad? Así que, y también para nosotros, bueno, vamos a enfocarnos bueno, hoy 10 minutos voy a mirar en la página del Ministerio de Salud o un minuto, ¿verdad? Y bueno, ya sé qué está pasando en el día, bueno, ahora voy a hacer mis actividades para tratar también yo de enfocarme en lo que voy a hacer y no pensar tanto en el peligro que implica el COVID, ¿verdad? Justamente la idea es tratar de convivir con esto, ¿verdad? Que ya sabemos todo el protocolo, ya sabemos cómo nos podemos cuidar. Entonces la idea es justamente poder empezar una nueva forma de vivir, ¿verdad? Bueno, ¿cómo reaccionar y manejar los enojos? Muchas veces los niños con algún tipo de discapacidad tienen ¿cómo es que se dice? Tienen una dificultad en el momento de comunicarse, ¿verdad? En cuanto al lenguaje específicamente. Y cuando algo a ellos cuando se les complica algo, cuando no saben cómo expresar, cuando no saben qué hacer, ellos tienen ciertas reacciones, ellos actúan, ¿verdad? ¿Pasa algo? Bueno, ellos reaccionan ante algo, supongamos ante un límite, ¿sí? Al no poder salir, yo me quiero ir a la casa de abuela, no sé, no nos vamos a ir a la casa de abuela. Entonces esos nerviosismos, esa irritabilidad puede escalar a empezar a tener un berrinche o una crisis de llanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando hay berrinches, cuando hay llanto, cuando hay crisis, ¿verdad? Es justamente reaccionar con calma, hablar en un tono bajo, con un rostro neutro, porque muchas veces los niños que tienen dentro del trastorno del espectro autista no pueden interpretar los gestos de las caras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, lo que nosotros queremos es que tengamos un rostro neutro, justamente para que ellos no busquen esa expresión en el rostro que estamos haciendo cuando estamos enojados, ¿verdad? Cuando estamos, no te vas a ir a la casa de la abuela, ¿verdad? A decir, no podemos ir a la casa de la abuela, ¿verdad? Entonces tratar de mantener el tono de voz y un rostro neutro, ¿verdad? Para no emitir tantos gestos a nivel de rostro, ¿verdad? Ofrecer alternativas a lo que sí se puede hacer. Bueno, si hoy no nos vamos a la casa de la abuela, podés jugar con los autitos en el patio, podés jugar con tu hermanita en el patio, o podés podemos utilizar alguna actividad que a los niños les guste, ¿verdad? Entonces, si hay un no, ofrecemos alternativas. Porque muchas veces cuando hablamos de no irnos a la casa de abuela, no irnos a la plaza,
no hablar con el vecino, ¿verdad? Entonces todo es no y llega un momento en donde pueden empezar a exacerbar ciertos berrinches o ciertas crisis, ¿verdad? Entonces lo ideal sería es evitar la palabra no, ¿verdad? Y hablar en positivo, ¿sí? Bueno, si no se puede ir a la casa de la abuela, bueno, vamos a jugar en el patio, ¿sí? Entonces ofrecer esas alternativas para ver lo que sí se puede hacer y explicarles también de que la casa en algún momento es divertida dentro de todo, ¿verdad? Mantener la calma y alejarse de la situación en caso de perder el control. Muchas veces los padres salen de sus casillas, ya no saben qué hacer con los niños, ¿verdad? Entonces pasa que a veces le dan ciertos golpes, ¿verdad? Que lo que nosotros obviamente queremos es evitar de que los padres golpeen a los niños, ¿verdad? Hablamos esto ya dentro de lo que serían niños con discapacidad o niños sin discapacidad, ¿verdad? Entonces la idea es justamente, si es que yo no puedo controlar, bueno, me alejo de la situación, trato de mantener la calma justamente para no llegar a la violencia, ¿verdad? Cuidar la seguridad del niño por sobre todo. Si vamos a hablar con los niños cuando están en una situación complicada, cuando el berrinche ya está súper alto, ¿verdad? Hay que bajarnos a su altura, ¿verdad? Agacharnos, mirar a los ojos y explicarle, ¿verdad? Que entendemos lo que siente, entendemos lo que ellos quieren, ¿verdad? Y justamente ofrecer alguna alternativa. Bueno, no podés hacer esto, pero sí podés hacer esto, ¿verdad? Ofrecer actividades, como les comenté, ofrecer actividades que lo ayuden a regularse y lo ayuden a controlar sus emociones, ¿verdad? La hamaca paraguaya que la mayoría tenemos, ¿verdad? Unos pequeños paseos o movimientos en la hamaca paraguaya hacen de que los niños se puedan calmar, ¿sí? Masajes con presión, ya sea en la cabeza, masajes con presión acá en los nudos, ¿verdad? En todo lo que sería los nudos, ¿verdad? Mantas pesadas, hay esas mantas pesadas que son de polvo, creo que se llaman, ¿verdad? Eso les va a ayudar a poder calmar y a poder tranquilizarse cuando hay una crisis. Esas pelotas de pilates podemos hacerle masajes con las pelotas, poder moverse encima de la pelota, ¿verdad? Un baño caliente, ¿verdad? Una espuma, ¿sí? Una espuma a afeitar para que ellos empiecen a jugar, tratar de que baje ¿cómo es que se dice? Sus molestias a nivel sensorial y también a nivel emocional, ¿verdad? Cuando hacemos justamente los masajes, tienen que ser con presión, pero obviamente tampoco con tanta presión que les duela, ¿verdad? La idea es de que ellos sientan esa presión, ¿verdad? En las partes del cuerpo, ¿verdad? Puede ser así, ¿verdad? Tratar de poder presionar en esa parte del cuerpo que ellos van a ir necesitando ahora. Plastilina, arena, como les estuve comentando anteriormente. Bueno, y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mantener la calma en medio de esta, ¿cómo es que se dice? De esta pandemia mundial en donde a veces ni nosotros los adultos sabemos cómo lidiar con ciertas emociones o con ciertas dificultades que se están presentando todos los días, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de poder enfocarnos en cómo podemos mantenernos sanos a nivel mental y a nivel físico, ¿verdad? Pasar tiempo al aire libre, ¿sí? Salir un poco de la casa, pero ahora las restricciones están un poquito más liberadas, ¿verdad? Pero obviamente siempre cuidando el protocolo, ¿verdad? Pasar tiempo al aire libre, respirar, para no estar tanto en ese encierro de 24 horas donde hay muchas complicaciones en el hogar, ¿verdad? Hacer una actividad física regular. Mantenerse conectado virtualmente, bueno, si es que yo no me voy a ir a la casa de mis padres o a la casa de mis abuelos por un tiempo, bueno, les voy a llamar todos los días para saber cómo están. Voy a hacerle videollamadas, ¿verdad? Voy a tratar de estar conectado con mis seres queridos. O lo mismo con mis amigos, ¿verdad? Tratar justamente de estar conectados a nivel virtual, ¿verdad? Dar el ejemplo de buen comportamiento y adaptación, ¿verdad? ¿Por qué el ejemplo de buen comportamiento? Porque nosotros los adultos somos los principales modelos que los niños siguen, ¿verdad? Si yo a mi niño le grito, mi niño va a gritar. Si yo a mi niño le pego, mi niño lo que va a hacer es pegarle a fulano de tal, ¿verdad?
Entonces, es ser nosotros modelos sociales. Si yo tiro la basura en el piso, mi niño va a tirar la basura en el piso. Entonces, dar ese ejemplo de buen comportamiento, de adaptación. Y bueno, si ahora estoy estresado, bueno, juntos vamos a buscar una manera de lidiar con el estrés, ¿verdad? Bueno, ahora me voy a calmar, voy a salir afuera, tomarme 10 minutos, ¿verdad? Mostrarles a los niños de qué es lo que puede hacer él cuando está muy nervioso, cuando está muy irritado, cuando está muy triste, ¿verdad? Entonces, tratar de nosotros ser el ejemplo y poder explicarles qué es lo que ellos también pueden hacer en ciertas situaciones, ¿verdad? Cuidar de uno mismo, ¿verdad? Justamente como les comenté, a nivel físico y a nivel mental, ¿verdad? Comer saludable, regular las horas del sueño, mantener una rutina de sueño, de levantarnos a la misma hora, dormir a la misma hora, al momento de dormir ya no usar el celular, ¿verdad? Porque lo que hace el celular es activarnos otra vez y no podemos dormir y no podemos conciliar el sueño. Evitar tomar café, evitar tomar estimulantes horas antes de acostarnos a dormir. Cuando vamos a dormir, apagar las luces, de que ya sea un contexto mucho más tranquilo para que yo pueda conciliar el sueño y mantener el contacto con las personas, ya sea con mis seres queridos o con mis amigos, comentarles a mis amigos cómo es que estamos, ¿verdad? Entonces, es ir tratando de cuidarnos a uno mismo, digo bien, para que los niños puedan estar bien también, ¿verdad? Somos nosotros los principales proveedores, ¿verdad? Y si estamos bien, bueno, todo vendrá bien. Bueno, y eso es todo por hoy, ¿verdad? Así que si hay ronda de preguntas, no sé qué podemos ir viendo. Muchísimas gracias, Alicia. Realmente muy, muy bueno, muy práctico. No sé si tenés alguna palabra de despedida para nosotros. No, genial, les quiero agradecer, realmente gracias Mauri, gracias Fabi, gracias a la Fundación Esperanza por tenerme en cuenta, ¿verdad? Espero de que esto que estuve comentando el día de hoy haya sido de ayuda, ¿verdad? Si tienen preguntas, dudas, Mauri les puede pasar mi contacto sin problemas, voy a estar respondiendo para responder a las preguntas más puntuales, ¿verdad? Si es que tienen más adelante, yo sin drama puedo acotar y ayudar con eso, ¿verdad? Y bueno, más que nada es dejar un mensaje justamente de que como sociedad, como fundación, como terapeutas, como padres, como maestros, deberíamos de hacer una sociedad más inclusiva, ¿verdad? Tratar de comprender, entender y de que estas personas con algún tipo de dificultad puedan, ¿cómo es que se dice? Puedan convivir con nosotros, ¿verdad? En igualdad de derechos. Y hacer de que la sociedad sea más inclusiva, ¿verdad? Hablábamos de que no necesariamente es una dificultad de la persona, sino que es una dificultad de la sociedad. Entonces nosotros como partes de esta sociedad es eliminar las barreras que estamos poniendo nosotros continuamente, ¿verdad? Excelente. Excelente, Alicia, te damos muchísimas gracias. Ya les invitamos a la charla de la semana que viene. ¿Cómo se está encarando la educación desde las políticas públicas acá y en otros lugares? A ver, ¿qué podemos aprender de otras experiencias? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿En qué podemos mejorar? Etcétera. Así que muchísimas gracias a todos. Están invitados. Yo les voy a estar pasando por correo las invitaciones a todos para la charla y para las próximas charlas. Les agradecemos mucho a todos y nos vemos la próxima semana para hablar un poco sobre educación y pandemia. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.